Dios poderoso, Dios de amor. Oh, poderoso, Dios poderoso, Dios de amor. Poderoso Dios de amor. Oh, 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 poderoso Dios de amor. Muy buenas noches. Hoy es viernes de familia y en familia. Y hoy queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Familia en Cristo, amigos que nos escuchan y nos sintonizan por primera vez. A ti que por casualidad encontraste este video en la plataforma de YouTube o de Facebook, quiero decirle hoy, esta noche, que estás bienvenido a esta enseñanza y a este incremento que Cristo trae a tu vida y a mi vida. Hoy quiero decirles que el Señor ha diseñado este tiempo desde la eternidad. No es casualidad que tú estés ahí, frente a esa cámara, frente a ese celular, frente a ese iPhone, frente a cualquier instrumento que el Señor ha permitido que todos los científicos y estudiosos hayan podido inventar. Hoy quiero decirles que es el momento, es una cita que el Señor ha diseñado para ti y para mí, para crecer hasta la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? Cristo. Entonces, para ti que estás por primera vez, quiero decirte que has sido invitado a una gran fiesta, a una gran comunidad, a una gran familia, donde Cristo es la cabeza de esa familia. Y tú y yo hacemos parte de la iglesia. No te estamos invitando a una congregación, te estamos invitando a ser parte de la iglesia de Cristo. Entonces vamos a empezar este tiempo y vamos a decirle al Señor que gracias por haber dispuesto este tiempo para ti y para mí, por habernos invitado por primera vez a este espacio donde reconocemos que necesitamos de Cristo, donde reconocemos que tenemos un Padre que nos ama, que nos cuida, que nos protege y que lo que más quiere para nosotros realmente es que crezcamos. No quiere que vayamos atrás, sino que vayamos siempre adelante. Hoy es un punto de partida. Por eso vamos a decirle gracias al Señor, por esa disposición y por este tiempo. Padre Dios, hoy te damos muchísimas gracias por cada uno de los oyentes en esta noche, Señor. Por aquellos que nos van a escuchar por diferido, Padre Celestial. Gracias. Gracias por sus vidas, por sus familias. Gracias aún por la situación que estén pasando y que estén viviendo, Señor. Cada uno de nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Porque todo lo has diseñado de manera perfecta, única y exclusivamente para que reconozcamos que tú eres nuestro perfecto Padre Celestial. Que tu amor es grande y es perfecto, única y exclusivamente para permitirnos crecer, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por estos medios que has diseñado para podernos comunicar, Señor, para poder aprender y para poder enriquecer todo lo que nuestra vida necesita conocer para que tu espíritu esté unido con nuestro espíritu. Gracias te damos, Padre Celestial, y dejamos ante ti este tiempo, esta enseñanza. Que seas tú, Señor, hablando a través de este personaje que está aquí. Padre, que seas solamente tú edificando, que seas tú llenando el vacío que hay en cada uno de los oyentes, Señor. Que seas tú supliendo sus necesidades espirituales y materiales, Cristo Jesús. Tú ya nos has bendecido, Señor, y solo tenemos para decirte gracias, Señor. Gracias y muchas gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, y como les venía diciendo, hoy que es viernes,
Vamos a sentarnos y a disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros. Hoy es un tema bien especial. Ha conmovido mi vida, ha hecho en mi vida rema como tal la palabra, pero pude identificar muchísimas cosas adicionales que no entendía en este proceso. La palabra de hoy se llama sujetas al sujeto. Sujetas al sujeto. Vamos a identificar por qué ese título. Vamos a hablar de, primero que todo, para poder hablar de sujetas al sujeto, vamos a hablar de qué es ese tema del cordero. Estamos en la temporada de diciembre donde todo el mundo habla de felicidad, de paz, de amor, de Navidad, ¿cierto? Entonces vamos a identificar qué es eso del cordero. El cordero como un animal, entonces, tiene unas características muy específicas con las cuales el Señor los creó. El cordero tiene su cabeza de mediano tamaño, ¿cierto? En proporción a su cuerpo. Los corderos no son animales grandes. Son cuadrúpedos, ¿correcto? Está desprovista de lana y de cuernos, o sea, es como si fuera una oveja, pero no tiene ni lana ni tiene cuernos. Sus extremidades están bien aplomadas, o sea, son fuertes. Tiene huesos fuertes, finos y tiene unas pezuñas desarrolladas y bien constituidas, o sea que su base donde sostiene su cuerpo es bastante fuerte y bastante fino. Estamos hablando del cordero, no lo olvides. La piel es fina y no tiene pliegues, no tiene arruguitas como las que nos van saliendo a nosotros, ¿cierto? Y el vellón, o sea, el poco pelo que le sale, es blanco, es uniforme, pero deja solamente el tema del vientre descubierto. Eso es un cordero, ¿ok? Tenemos una característica y es sus patas. Son patas fuertes, ¿cierto? De huesos finos, fortalecidos y unas pezuñas bien desarrolladas. Ahora miremos qué nos dice la Biblia acerca de un cordero, que me encanta. Vamos a ver en 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, lo que nos expresa. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué nos habla Pedro aquí, en este libro? ¿Qué nos deja estos versículos desde el 18 al 19? Que definitivamente nosotros venimos de una vieja manera de vivir por enseñanza, por doctrina, por costumbres, pero esa vieja manera de vivir ha sido cambiada y renovada por un cordero, y ese cordero está representado o es Cristo. Por eso es que nosotros no podemos hacer un nivel de comparación con un cordero como animal, sino por el cordero que se sacrificó por ti y por mí. O sea, ya hay alguien específico que ha dado su vida por nosotros para cambiar nuestra antigua manera de vivir por nuestra nueva manera de vivir, de gozarnos, de deleitarnos bajo la estructura que Cristo ha diseñado para ti y para mí. Ese es el cordero. Por alguna razón específica, lo compara con el cordero como el animal por el tema de sus patas. Cuando tú vas a leer y a escudriñar la escritura, vas a identificar mucho este evento de la consistencia de las patas del cordero con respecto a lo sucedido en la cruz. Te invito a que empieces a escudriñar tu escritura, la Biblia que tú tienes en casa, y empieces a identificar ese tipo de cosas. Pero también algo importante, o sea, ya sabemos que vino el cordero, se fue sacrificado en la cruz para cambiar nuestra manera de vivir. Pero también la palabra nos enseña de que fuimos enviados firmes. Firmes. Vamos a escudriñar Lucas capítulo 10, versículo del 1 al 3. Hoy vamos a estar escudriñando mucho el tema de la palabra. Dice Lucas 10, 1 al 3. Después de estas cosas,
Designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces démonos cuenta de que nuestra vida ha sido cambiada por Cristo, ¿cierto? Cambia nuestra manera antigua de vivir por una nueva. Pero también nos dice que nos envía firmes. No solamente nos ha cambiado nuestra manera de vivir, sino que nos envía con unas características, como corderos en medio de lobos. Hay una característica especial en el cordero como animal, y es que es un animal muy sensible, muy frágil. No frágil porque pueda ser lastimado de manera rápida, sino frágil en su manera de sentir y convivir con el resto de la manada. Eso es lo que el Señor indica. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Nos está invitando a que seamos parte de esos obreros. ¿Para qué? Para conquistar esa mies, esa deliciosa, para que todos podamos de manera equitativa disfrutar de todo lo que el Señor nos ha dejado, con la gobernabilidad que Cristo ha tenido en nuestra vida. Entonces Él nos envía firmes. Hemos sido cambiados por un cordero fuerte, ¿cierto? Que es Cristo. Hemos sido enviados firmes como corderos en medio de lobos. Todo lo que nos encontramos en el mundo es difícil. Son enfrentamientos continuos, constantes, diarios. No sé por cuál estás pasando tú. Pero esos enfrentamientos son esos lobos. Y tú estás firme, con humildad y con carácter suficiente para afrontar a esos lobos. ¿O será que cuando vemos uno de esos lobos, uno de los problemas que tengamos, y de una vez perdimos, nos echamos a morir y tragedia total en nuestra vida? No, el Señor nos ha hecho firmes y nos ha enviado de esa misma manera, fuertes, consolidados en nuestras bases que Él mismo nos ha dado. Pero ahora Él nos envió firmes. Nos envía firmes como corderos, ¿cierto? En medio de lobos. Pero ahora también nos expresa que Él nos hace regresar humildes. O sea, tenemos una tarea, tenemos un trabajo, tenemos una actividad que realizar por el Señor. Pero más bien que por el Señor, por nosotros mismos. Ese tema de ir es porque nosotros mismos debemos identificar todo lo que hay a nuestro alrededor listo para ser conquistado por Cristo. Que Él nos use es importantísimo. Pero Él nos indica también que vamos a regresar y debemos regresar humildes. Dice Lucas capítulo 10, versículo del 17 al 20. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus que os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Veamos cuán importante el Señor quiere que nosotros regresemos humildes. ¿Por qué? Porque es tan importante que el Señor nos use en su obra. A eso se refiere con la mies, ¿cierto? Somos usados por el Señor. Tenemos ese grato privilegio de que el Señor nos permita trabajar en su obra. Que el Señor permita que tus dones y talentos estén dispuestos para la obra. Pero también nos dice que al trabajar en ese proceso de la obra, al ver que tú has crecido en el conocimiento y en el escudriñar de la palabra, al ser entendido en la misma palabra,
es importante que ese crecimiento que el Señor te da esté mostrado a través de mucha humildad. Mientras más crecemos en sabiduría, en conocimiento y en entendimiento, más humilde debe estar nuestro corazón. Muchísimo más. Y a eso se refiere el Señor con estos versículos. Ellos venían muy emocionados esos 70. Venían emocionadísimos, Señor, hasta, mejor dicho, los demonios y todos se sujetan a nosotros en tu nombre. O sea, ya reconocían que eran en el nombre de Cristo. Pero el Señor les dice, sí, yo lo vi. Así era. Yo vi a Satanás caer del cielo. Pero les indica eso. No regocijaos en lo que he hecho a través de ustedes, sino que regocijaos en que tu nombre está escrito en los cielos. Ya estás apartado para el Señor. Entonces, crecer no significa lastimar. Crecer significa ser más humilde. Crecemos en sabiduría, conocimiento y entendimiento y crecemos también en humildad. Mientras más conocemos, más humildes debemos ser. Mucho más humildes. Miren, pero ¿qué tiene que ver esto con sujetas al sujeto? Importante. Porque cuando entendemos a qué nos ha mandado el Señor, pero también entendemos que al volver de permitirnos de poder ser usados por el Señor, y cuando hablo de usados es de una manera frágil y sensible, pues vamos a identificar de que así como hacemos el trabajo fuera, así como estamos pendientes de lo que necesitan otros, de la tarea que se hace en el Señor, también debemos crecer en muchas áreas. Y para crecer, vamos a crecer en un área importante que nos compete a las damas y a los caballeros. Recuerden todo lo que hizo Cristo por nosotros. Todo. Delega tareas en nosotros. Confía en nosotros. Cree en nosotros. A veces los que no creemos somos nosotros. Pero Él cree. ¿Cierto? Pero ahora vamos a ver qué sucede con ese crecimiento, qué sucede con ese ir y regresar, ¿cierto? Con respecto a la sujeción. Cuando hablamos de sujeción, hablamos realmente de saber que hay un líder, que hay una cabeza a la cual nos sujetamos con amor, ¿ok? Y eso lo vamos a aprender aquí. Abra sus Biblias en Efesios capítulo 5, desde el versículo 21. Y vamos a fragmentarlo, ¿ok? Vamos a ver la sujeción para dónde va. Les voy a contar la experiencia. Este capítulo 5, desde más o menos desde el 17, no me gustaba leerlo en la Biblia. Yo decía, jamás, sujeta yo jamás en la vida. No podía hacerlo con mis padres desde que tenía aproximadamente 10, 12 años. Yo decía, ahora adulta, menos. Pero el Señor es tan grande que me permite sentarme a escudriñar frase por frase, a buscar el significado de cada una de las palabras, y he entendido lo que el Señor realmente quiere para mi vida. Y es lo que quiero compartirles a cada uno de ustedes. Entonces, Efesios capítulo 5, el versículo 21 nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, unos a otros. Lo importante y quien es el líder en este ejercicio es Dios. Todo lo tenemos claro, ¿cierto? Y no temor por tenerle miedo, sino un temor por todo lo que ella hizo por cada uno de nosotros. Por identificar que hay alguien que es mejor que nosotros. Y ese es Dios. Versículo 22. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos, como al Señor. ¿Ok? Primero hablamos de someternos unos a otros en el temor a Dios. Ahora es las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Nosotras las damas
¿Nos sujetamos al Señor? Sí. Necesitamos todo el proceso como lo necesita cualquier ser humano para hacer cambios, para crecer, para identificar nuestros errores, para muchísimas cosas. No somos mujeres perfectas, jamás en la vida. ¿Ok? Pero nos expresa Pablo a través de Efesios que debemos estar sujetas a nuestros propios maridos como al Señor. Y la pregunta es, ¿será que sí lo hacemos como nos sujetamos al Señor o no? Empiezan nuestros interrogantes. ¿Qué tengo yo que no permite que me sujete a mi marido, a mi esposo, a mi compañero? Yo sé que los hombres están, sí, sigamos, bien. Ok, pero viene para los chicos, ¿cierto? Dice el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, oído, las mujeres tenemos claro que nuestro marido es la cabeza nuestra. Tienen una gran responsabilidad de ellos. Y casi siempre expreso, yo prefiero seguir siendo mujer. Porque la gran responsabilidad que tiene su esposo, el mío, es que son la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Yo quiero seguir siendo más bien sujeta a mi esposo. Y dice el versículo 24, y en el versículo 23 también expresa, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y Él es el Salvador. La pregunta es, ¿tu esposo hace la presencia como Cristo la hace en tu casa? Porque Cristo gobierna mi hogar, gobierna mi casa. Mi esposo, ¿cómo se comporta con respecto a esa gobernabilidad? ¿Será que sí ha sido firme al ir y ha sido humilde al volver? ¿Será que si tu esposo crece, el Señor le permite tener un mayor crecimiento? Ese crecimiento le ha permitido a usted como mujer sujeta a su esposo crecer también. Es una responsabilidad de esposos que tienen ustedes. Y no la asignamos nosotros, la asigna el Señor. Y no es sujetarnos porque el hombre es el más macho, el más fuerte, el que habla más duro. No. Oído, porque la tarea es que es la representación de Cristo frente a la mujer. Sigamos que se puede ver. Versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oído, esta es la parte que no me gustaba. Sujetas a sus maridos en todo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces vengo a hacer un análisis. Si yo me sujeto como iglesia a Cristo, no debería costarme sujetarme a mi esposo, ¿cierto? Debería ser, si mi esposo es la representación de Cristo en mi hogar, ¿cierto? Sin dejar de lado que Cristo es quien gobierna nuestro hogar, ¿correcto? Cristo es el líder mayor. Nuestro esposo es el líder que enseña, que dirige, que proyecta, que hace muchísimas cosas. Por eso me les quito el sombrero a los esposos. Y es lo que el Señor nos enseña. Versículo 25. Y esto sí se puso bueno, mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia como cordero? Dio la vida por la iglesia, por ti y por mí. Vaya responsabilidad. Eso lo hizo Cristo. Ahora, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Así representa usted, esposo, el amor por su esposa? ¿Como Cristo amó a la iglesia? Continuemos. Y se entregó a sí mismo por ella. Cristo nos muestra cómo se entregó a la iglesia a sí mismo. No fue una obligación.
No fue un complique, ni fue tampoco necesario un refuerzo y un recordar. Acuérdese que usted tiene un compromiso conmigo. Acuérdese, no. Lo hizo con amor y por voluntad propia. Esposo, ¿es usted la cabeza de su esposa con el mismo amor que Cristo le tiene a la iglesia? ¿Dando su vida por ella? ¿O empezamos a encontrar ayayáis para la sujeción de su esposa? Continuemos. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si el marido tiene la tarea de ser la cabeza de la mujer, oído esposos, para santificarla como Cristo hizo con su iglesia. Si usted crece en la palabra y su esposa está dispuesta a hacerlo, es un equipo, porque el Señor nos trajo en equipos, de dos en dos. Por algo el Señor no se preocupó en Génesis diciendo, este pisco de Adán no puede estar solo, necesita ayuda idónea. ¿Ves? Ayuda idónea. Ok, es por eso. Necesitamos un crecimiento en equipo y en familia aún más. ¿Ok? Listo. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia por la que Cristo dio su vida. Esa es la iglesia que Cristo quiere que permanezca todo el tiempo. Esa es la iglesia a la cual Cristo habla de esa mies que es mucha. Porque es la iglesia que somos todos los que necesitamos entender que hay un líder, Cristo, en nuestras vidas, como iglesia. Pero también se da como ejemplo para que el líder del hogar, de la pareja, sea como Cristo. Ayayay o amén. Continuemos. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y voy a hablar de un tema de muchas áreas. Amar a su esposa, a su mujer, a su concubina, bueno, amar a su compañera, a la que está dando lata todos los días, no significa solamente traer el plato de la comida. No significa solamente hablar duro, llegué yo. No significa solamente compartir un techo. No significa solamente compartir una cama. Oído, esposos, amar a su esposa es en muchas áreas. Amar a su esposa para que su esposa tenga la dicha de crecer hasta la estatura del varón perfecto. Amar a su esposa es que su esposa pueda expresar ese amor que Cristo ha tenido por ella y ese amor que su cabeza, de la cual está sujeta, también lo pueda expresar. Amar a su esposa como a su mismo cuerpo significa también un área sexual, donde el deseo de su esposa es para su esposo, pero que su esposo está también dispuesto a que su cuerpo, su vida sexual, sea amado por su esposa, solo para ella. Y vamos a entender ahora el porqué. Su vida sexual, su vida laboral, su vida en el hogar, su vida como amigos. A ver, parejas, esposos y esposas, nos volvimos esposos y dejamos de ser amigos, amantes, confidentes. Y cuando hablo de amantes no estoy hablando de sexo. Amantes es porque hay un cuchicheo, hay algo especial entre ustedes los dos, hay conversaciones únicas entre ustedes los dos.
A eso se refiere el Señor, eso nos enseña Pablo. Entonces venimos a analizar, ¿estamos sujetas al sujeto? Porque esposos, maridos, la tarea de ustedes es como cabezas en el hogar, como la cabeza de su esposa, es que deben estar alineados con Cristo. O yo quiero ser la cabeza de mi esposa y que mi esposa esté sujeta a mí, pero yo estoy feliz en la calle. Desordenado, no me interesa crecer en la palabra, no me interesa ser fuerte, fortalecido, ni en la palabra, ni en la oración, ni en absolutamente nada. Recuerde que hace poco hablé de autoridad y la autoridad no se impone. Y creo que Cristo no ha sido la autoridad ni la cabeza de la iglesia impuesta. Aquí lo está diciendo, se entregó a sí mismo por él. Es esposo. ¿Se ha entregado usted a su esposa como esposa? ¿De verdad usted ama a su esposa como ama a su cuerpo? Uf. Yo cuando leo esto, yo digo, si nomás cuando uno se machuca un dedo, ¿cuánto duele? Así mismo. Y lastimosamente para los hombres, a las mujeres nos hicieron sensibles, hiperactivas en todo el sentido de la palabra, protectoras. A las mujeres nos hicieron cronometradas, planificadoras, de buena memoria. Nos hicieron con muchas características. Esposo, aproveche esos dones y esos talentos que tienes en casa para que tú también crezcas bajo la sujeción de tu esposa. Hace necesaria esa sujeción. Y sigamos, por eso les decía que venía lo difícil. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Era lo que les estaba comentando. ¿Cuida usted a su esposa? ¿Realmente usted es la cabeza del hogar? Y no por lo que traiga, porque Cristo es el que provee, ni siquiera usted, es Cristo. Lo económico, lo material. Pero ¿cuida usted a su esposa? ¿La ama? Es posible que usted sea un ejemplo, que usted testifique de ser la cabeza de su hogar, testifique de Cristo a través de ser la cabeza de su hogar, a través de ser la cabeza de su esposa, o testifica más su esposa. Oído, porque eso es un trabajo de parejas, de familias. Si usted es el esposo sordo que no le gusta escuchar recomendaciones, consejos, a mí me dice que yo canto, que yo doy cantaleta por todos lados. Pero cuando nosotros no queremos escuchar cantaleta, simplemente sabemos escuchar. Aprendemos a escuchar cuando nos están recomendando. Aprendemos a escuchar la opinión. Y empezamos a decirle al Señor, Señor, ¿qué es? ¿Mi voluntad o la tuya? Porque la cantaleta, yo creería, Gloria Maritza, que viene de un proceso de querer hacer mi voluntad y no la de Dios. Sencillo. Entonces, así como ama su carne, su carnita, como le duele, así mismo hay que cuidar a la esposa. Si los esposos que tenemos aquí, así sea que estén escuchando esto solos o acompañados, esposo es sencillo. La tarea de esposos es eso, amar y ser líder y ser líder. Ahora voy a hablar de que el esposo, el anhelo, bueno, la Biblia lo expresa más como el deseo de la esposa, es para el esposo, ¿cierto? Y voy a hablarlo del tema sexual. El anhelo y el deseo sexual de su esposa debe ser para su esposo. ¿Ok? Pero, ¿y si usted esposo ni siquiera cultiva una rosa blanca, ni en junio ni en enero, dice un poema? Pues difícilmente. Entonces ya me empiezan a decir, es que mantiene con dolor de cabeza, es que no quiere eso, es que está aburrida, es que yo mejor me voy para la calle. Oh, sí, solucionar. Ok. El resto lo analizan en casa. ¿Por qué para una sola? Mira qué es lo que nos expresa Mateo 19 del 3 al 9 cuando le preguntan, ¿cierto? Quienes están con Jesús acerca del divorcio, acerca de que si es o no es.
¿correcto? Él nos enseña. Entonces vinieron a él los fariseos, Mateo capítulo 19, versículo del 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Por cualquier causa, perdón? Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, una sola. No les dijo que con la vecina, o con los amigos, o con las amigas, no, con su mujer. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. No fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mira la responsabilidad que se tiene como caballeros. Entonces, Moisés lo hizo en la ley por la dureza de nuestro corazón. Ahora ya no estamos en la ley, estamos en la gracia del Señor, donde el Cordero dio la vida por nosotros. Y ese Cordero es Cristo. Ese Cordero es Cristo. Y eso es repudiar. Y repudiar es rechazar una cosa de forma tasativa, tajante. Eso es repudiar. Ahora yo pregunto, ¿hay opciones de que en nuestra vida exista ese repudio en nuestros hogares? ¿O simplemente nos volvemos inconformes con la falta de sujeción de su esposa simplemente porque esposo no le gusta hablar, no le gusta comentar, no le gusta expresar? Las mujeres hablamos demasiado. Entonces creo que es más por ese lado. Quiero que recordemos dentro de las estadísticas de un divorcio que hay algo puntual que nos ha dejado la pandemia. Y es espectacular. Nosotros podríamos, así como hablamos en la Biblia de lo que es antes de Cristo y después de Cristo, deberíamos dividir también la vida del ser humano antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Por qué? La pandemia COVID, ¿no? Dice que en los últimos 10 años, de enero del 2012 a diciembre del 2021, se registraron 601.103 matrimonios civiles, o sea, los que se legalizaron. Y de 214.266 divorcios, de acuerdo con los datos de la Superintendencia de Notariado y Registro. ¿Correcto? Listo. La conclusión es que de cada 3 matrimonios, ¿cierto?, 1 se divorció. De cada 3 se divorció 1. ¿Ok? Y las cifras en el 2021 se triplicaron. O sea, el año 2021 fue el que más. ¿Por qué? Porque en el 2020 estuvimos encerrados. Ahí sí fue donde el esposo vio a su esposa y conoció cómo se portaba. Y la esposa vio a su esposo cómo se comportaba. Porque nunca habían estado tanto tiempo conviviendo en un solo hogar. Cuando están en la etapa de novios, consideraban que lo que más necesitaban era vivir juntos. Y viven juntos y lo que más anhelan es no encontrarse juntos. Entonces, el análisis que el Señor nos trae con esta palabra: esposos, ¿está usted sujeto a Cristo para que tú puedas exigir una sujeción de tu esposa? Y la esposa, nos cuesta sujetarnos a nuestro esposo. Yo les digo de manera personal, cuesta cuando no vemos a Cristo reflejado en nuestros esposos. Que reconozco que es una gran responsabilidad, sí, pero Dios nos hizo ayuda idónea. No se considere fuerte porque el Señor lo ha usado sacando demonios, trayendo gente a los pies de Cristo, compartiendo el Evangelio, grandes predicadores, grandes profetas. No. Mientras más el Señor te use, más humilde debes ser. Por eso hoy los invito, como pareja, a que oremos, a que le digamos al Señor: Señor, hoy queremos dar un punto de partida en nuestro hogar. Queremos que tú seas el líder de mi hogar.
para yo como esposo ser el líder de mi hogar, de mi esposa, para que mi esposa se sujete a mí, conforme a lo que Cristo nos ha enseñado. Amarse como esposos es una tarea de dos, Padre, y queremos que tú nos ayudes. Si tu hogar está a punto de colapsar, dígale al Señor: Señor, hoy lo entregamos a ti porque queremos tu voluntad en nuestro hogar. Queremos realmente que tú seas el líder de mi hogar. Queremos, Señor, que tú gobiernes mi hogar. Que seas tú, Padre Celestial, que gobierna mi vida como esposo, mi hogar con mi esposa y mi convivencia con mis hijos. Te damos gracias por cada hogar, Señor, que está aquí, que está escuchando esta presentación, Señor. Gracias porque tú los has motivado, Señor, a escuchar lo que tú quieres edificar, Padre. Gracias, Señor, por haber dado a tu único Hijo, Señor, por amor a todos nosotros, a tu iglesia, Padre. Nos declaramos tu iglesia, Señor, y queremos sujetarnos únicamente a ti, Señor. Gracias por la gracia que has dado a nuestras vidas, Señor. Gracias por el perfecto amor. Y más gracias, Señor, por la palabra que impartes a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero darles gracias y nos vemos en una próxima. Disfruten en familia, en sus hogares. Disfruten como pareja, como esposos, como ayuda idónea y como cabeza. Amén.